periodismo de verdad. Bernie Santana, Miguel Evangelistas, periodismo de verdad. Oh, verdad, entre periodistas, periodismo de verdad. Hola amigos, ya estamos entre periodistas, como cada semana con un tema interesante. Hoy tenemos la economía, la industria, el comercio, las relaciones bilaterales con otros países y todo lo que tiene que ver con la producción, tanto a nivel de empresa como a nivel de emprendedores. Y para eso tenemos hoy unos invitados especiales. ¿Quién más que el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, conocido como Ito? Tenemos aquí a la viceministra de Comercio Exterior, Vilma Arbaje, y al viceministro de Comercio Interno, Monchi Pérez. Ellos son las personas que están empoderadas de este tema y nos van a dar luz sobre cómo está funcionando nuestra economía, tanto a nivel local como internacional, y qué es lo que hace falta para que suceda eso que todos queremos, que vayamos bien como país y que todos podamos tener un medio productivo genial. A ver, Miguel, tu primera pregunta. Sí, bien, gracias. Bienvenidos al programa y al público nuestro también. Le agradecemos que estén con nosotros en este momento, en este día. Yo creo que la pregunta que se cae de la mata es la siguiente. O sea, ustedes son responsables de diseñar, de mantener un esquema que propicie el desarrollo del comercio y de todas las actividades conexas en la República Dominicana, pero tienen también un vínculo de mucha dependencia con factores externos que a menudo pueden alterar las previsiones y los paradigmas de ese trabajo de ustedes. Ciñéndonos a los acontecimientos que han ocurrido en el mundo este año, ¿qué dirían ustedes que han sido los elementos que han cambiado o que obligan a una revisión y a una reformulación de los planes del Ministerio de Industria y Comercio para este año? Es decir, probablemente tenían algunas expectativas de lograr, digamos, la consolidación de un proyecto, de un programa. Sin embargo, las guerras que se han originado en el mundo y las secuelas que traen estas con disrupciones en las cadenas de distribución, los aranceles, es decir, estamos en un mundo cambiante, estamos pasando de un esquema mundial que está mostrando ahora sus nuevas variables, y todo eso va a tener consecuencias en el futuro. Pero en el caso actual de la República Dominicana, para ustedes, ¿cuáles han sido los elementos más impactantes que le han hecho cambiar o que le han hecho reforzar políticas previstas para este año? Fíjate, primero agradecerle la invitación y felicitarlo. Muchas veces en los programas y la formalidad del programa se queda fuera lo que uno habla fuera del programa. Y yo quiero comenzar por felicitarlo a ustedes dos, que son decanos del periodismo, porque se viven actualizando. Mira cómo ustedes ahora tienen un podcast. La mesa de podcast entre periodistas. Claro, claro. Entonces, esa es la manera, yo creo que de modernizarse, de estar al día, de ser revolucionario, sin inscribirlo en el Partido Revolucionario Moderno, ¿verdad? Pero yo creo que eso es algo que hay que tener pendiente por los desafíos y la actualización permanente, sin caer en los ajustes que otros quieren imponer de moda. Así que yo lo felicito a los dos. Gracias. Es una batalla, es montarse en la tecnología, pero manteniendo la esencia del periodismo. Correcto, el contenido, los aportes que hacen país, que hacen patria. Bueno, fíjate, Miguel, tú has dicho algo que es quizás lo que no se ve, lo que no es tangible, lo que está detrás de la cortina. Por ejemplo, nosotros hablamos de inversión extranjera, que rompemos récord. Sí. Y que el país ahora está de moda. ¿Por qué quieren venir? Hay muchos factores que conocemos. Y yo debo de comenzar quizás por lo que nos une como dominicanos, que tú ves al presidente Abinader,
que le toca la puerta al presidente Fernández, al presidente Medina, al presidente Hipólito Mejía, y entonces los tres juntos firman un comunicado, se reúnen, y eso llama hoy la atención porque ni en los Estados Unidos, que es lo que nosotros vemos como referencia, los presidentes no se están juntando, por el contrario, y en el resto del mundo por igual. Entonces dicen, ¿qué pasa en República Dominicana? Que se entiende que hay paz social, que hay paz, estabilidad económica, y bueno, pero lo otro es el dinero. El dinero es lo más cobarde que hay en el mundo, porque donde hay miedo, donde hay riesgo, no va. Yo creo que eso es algo universal, ¿verdad que sí? Sí, claro. Entonces, a nosotros nos toca, por ejemplo, las reglas, los tratados, velar porque se cumplan, las negociaciones, los arbitrajes, para que haya confianza aquí de la inversión extranjera cuando tienen una disputa. El poder nosotros decir que después de 28 años de estar en una lista negra de comercio que hace el USTR cada año en los Estados Unidos, hace 3 años que nosotros salimos de esa lista negra de comercio y ahora de repente somos ejemplo. Ese es la 301 de los Estados Unidos. Y cuando aquí se dice, tú puedes venir porque se te registra tu patente, se te registra tu marca, se te respeta cuando tú vienes y haces tu inversión y haces tu comercio, entonces se combaten a los ilícitos, incluso ilícitos que en este gobierno, cuando nosotros llegamos al ministerio, con una experiencia que tuve siendo legislador, en el 2007, me llaman unos amigos que tienen representación de medicina y me presentan una mesa con medicamentos falsificados. Ah, terrible. Me eso. tocó mucho el corazón cuando Terrible. Mayen y Carlos Leroux me dicen, por ejemplo, mire este jarabe pediátrico, y me enseñan un recorte del listín diario. Sí, nosotros Me hicimos dicen, una campaña sostenida denunciando esa... En Mao, 3 niños habían muerto por ese jarabe. Sí. Porque le habían indicado una cosa y o sea, eso con premeditación y alevosía lo ponen en el comercio y matan a la gente. ¿Quién sabe cuánta gente aquí con pastillas falsas de la presión? El médico le dice, usted tiene que tomarse esta pastilla, tal pastilla para la presión, para que le baje, porque si no le va a dar un infarto. Sí, sí, se beben el eso, reino no de le las pasa nada falsedades, o sea, y le dan claro. infarto. Entonces, a partir de nosotros llegar con una unidad y que teníamos el problema del alcohol adulterado por metanol, Montanor, sí. que fueron 600 muertos en 2 años. Se creó una unidad y se amplió la unidad del combate a los ilícitos. Medicamentos, alcohol, tabaco e hidrocarburos. Recuerdo muy bien ese trabajo. Casualmente, en esta semana, el presidente Figueres de Costa Rica nos llama porque él ahora representa una firma inglesa de trazabilidad, de tema de controles, y nos dice que si nosotros podemos darle un apoyo a una investigación, a un proceso que están haciendo en Brasil, que en este momento tienen el problema de las muertes por metanol, Sí. porque ellos no tienen como referencia y ejemplo a la República Dominicana. Y el viceministro que está aquí, que le va a contar ahorita con más detalle, Una buena noticia. participó entonces en esa reunión por un Zoom con una comisión legislativa de Brasil. Entonces, esas son cosas que muchas veces no se ven en el día a día, pero que es la garantía de que dicen, aquí podemos ir. Por eso, las mediciones globales, internacionales, ya posicionan a la República Dominicana a otros niveles. Pero mira, Hito, y perdona que te trate de esta manera por el gran tiempo de amistad que nos une. Todos esos factores que tienen que ver con, digamos, la integridad, la efectividad y la pureza de medidas administrativas, garantías que dan los estados, contribuyen mucho, pero tú tocaste ahorita un factor que para mí, en un mundo tan convulso como este, tan peligroso y tan inestable, es el más importante, la paz social. Uh-huh. Porque aquí podemos tener gente que se queje, insatisfecha, pero yo creo que el dominicano cuida mucho lo que tiene, mucho o poco lo que tiene. Y la paz social también es un producto
de la capacidad de entendimiento que tienen los políticos. Mira, si yo me pongo a recordar, y tú también lo vas a recordar, cómo eran las campañas electorales en los años 60 y 70, que era una lucha a muerte entre los partidos, se mataban. Ahora no, o sea, ya ha cambiado ese modelo. Y los partidos políticos, los líderes políticos tienen más capacidad para entenderse, no son enemigos. Entonces, ese ambiente de paz social es también un ambiente que atrae a los inversionistas. O sea, aquí podemos invertir y no tener el desasosiego de que esto se venga a derrumbar un día, o que entre un foco guerrillero, o que por razones de deficiencias en los controles de salud venga una pandemia que acabe con todo el mundo. Ese es un factor importantísimo, el de la paz social. Lo que pasa es que es un concepto etéreo. Así mismo es, yo estoy a la interpretación. 100% de acuerdo contigo, y te lo digo porque yo creo que, bueno, tú me acompañas de vez en cuando en los eventos del Centro de Análisis de Políticas Públicas, incluso Sí. tenemos invitados internacionales que siempre tratan temas globales, no locales. Y cuando nosotros vemos el resto del mundo, yo creo que nosotros tenemos un tesoro en República Dominicana, que son esos cambios, en ese liderazgo, que antes, si muy bien había algún tipo de formación o de identidad, pero había mucha violencia. Y hoy quizás hay menos formación en los partidos, pero hay mucho más acercamiento, hay mucho más diálogo. Y principalmente en las capas medias, que hay una conversación más cercana, un compartir, una relación de más cerca, que cuando llegan entonces las diferencias políticas es más fácil acercarse y dirimirlas. Hito, mire, esas fortalezas que estábamos conversando, estamos todos de acuerdo, pero ese peligro, vamos a cifrarlo un poquito en el peligro de dañar esa imagen y eso que está bien. Y esas falsedades. Parece que en República Dominicana somos muy creativos. Inventamos bebidas con nombres estrambólicos, cigarrillos y una serie de productos falsos que hacen muchísimo daño al sector formal, al que realmente investiga, elabora sus productos con todas las reglas, lo comercializa y es aceptado. Entonces, ustedes como ministerio, ¿qué están haciendo para combatir ese mal, ese flagelo? Porque cada vez es más creciente. Personas que en un barrio comienzan a crear un alcohol de ellos mismos con su propia forma. ¿Qué vamos a hacer para que eso no contamine lo que está bien y lo que marcha a la perfección para exportar? Sí, fíjate, lo primero que hicimos fue, con la delegación de un decreto que emitió el presidente Abinader, fue crear una mesa de trabajo. Esa mesa nos permitió a nosotros, con el apoyo de los organismos investigativos, las Fuerzas Armadas, DNI, Aduana, DNCD, DGI, Proconsumidor, y una serie de, Salud Pública, y una serie de instituciones también privadas, porque tienen el contacto directo con los mercados, con los colmados, y nos pasan información. Muchas veces la gente cree que que es el mismo Estado. No. El que pasa también información es el que sufre y se afecta, claro, en su inversión. Entonces, esa mesa nos permitió a nosotros hacer la trazabilidad de lo que se importaba y la trazabilidad de lo que se coloca en el mercado. Y eso con el etanol funcionó, de manera que hace 4 años que no tenemos la presencia del metanol en alcohol adulterado, y sí hay metanol para trabajar entonces con lo que sí se necesita, que es en refrigeración, en tema de... Sí, pero para los tragos también vino la nueva medida de ustedes del cerrado, de los envases también. Que eso, con DGI, eso con DGI. Los sellos. Pero lo importante de esto es el seguimiento permanente. Se crearon protocolos con Procuraduría, protocolo para cada uno de estos productos, donde se le da seguimiento. Y se le da seguimiento también al que se atrapa violando cualquier tipo de proceso. Incluso después de mucho estudiar y de buscar alternativas, también se le está aplicando la ley de extinción de dominio. Antes lo hablábamos fuera. Claro. ¿Y por qué lo hacen? Porque le deja más dinero y no es tan pecaminoso como la ley de droga. Bueno, ahora no. Ahora
Nosotros agarramos el camión con unos cigarrillos falsos, con medicamentos falsos, y el camión se queda en la justicia incautado. Ya no es de que devuélveme el camión porque era alquilado, que era de un primo, que yo no sabía, no, alcohol por delito. Y hasta que no haya el fallo de un juez, y si el juez falla correctamente, el camión entonces se queda incautado y pasa al Estado Dominicano. O un inmueble, porque aquí hemos descubierto y hemos desmantelado fábricas de cigarrillos, no solamente falsos, sino que falsificaban la marca que venía. Las marcas oficiales. Fábrica de medicamentos falsos. Recuerden, Grave. incluso la última incineración fueron 2 toneladas, que daba para 11 de millones materia prima, sí. de materia prima. Por ejemplo, con el fentanilo. Ahora que trabajamos con la DEA también. Claro, se está Antes de que el fentanilo, gracias a Dios aquí no hay, pero antes de que el fentanilo sea una droga para el uso de delincuentes, es una anestesia para enfermos terminales de cáncer. Sí. Claro, sí. Entonces, si hay un medicamento, antes de manipularlo de otra manera, es la ley 1719, que la combatimos nosotros. Y ahí está presente. Pero a mí me gustaría... Pero antes de eso, perdón, ¿qué otros ilícitos han tenido ustedes también el control de su fabricación y distribución aquí aparte de las bebidas con metanol, aparte de las medicinas, tabaco, tabaco, los hidrocarburos? Cuando nosotros llegamos, y es de público conocimiento, hay sometimiento y ya penas, porque antes se traficaba con combustible. Se traía combustible de fuera, se entraba sin licencia, sin pagar impuestos, y se le vendían a las instituciones públicas incluso. Bueno, cuando nosotros llegamos, lo primero que ha pasado, porque es una noticia global, es que los combustibles de Venezuela que venían antes de contrabando ya ni siquiera pueden venir ni de contrabando de ninguna manera, porque están penalizados por los Estados Unidos. Entonces, junto con los Estados Unidos, se ha dado seguimiento a procesos que venían de Colombia, de Venezuela, incluso buque madre ruso, donde iban pequeños barcos, se abastecían y venían. ¿Qué hacían? Iban a las islas, sacaban otros papeles en las islas y decían, no, yo vengo de Trinidad y Tobago, pero ahí no hay combustible. Un cambio. Un cambio. O venían barcos que ahora le digo, busquen en Google o en inteligencia artificial los chiclos en México. Sí. En México hay un contrabando altísimo hoy día de combustible, tanto por barco como por tierra. Entonces lo declaraban. Eso casi le pasa a los chinos ahora, que con motivo de estos operativos de militares de vigilancia de Venezuela, están teniendo dificultades para transportar el petróleo venezolano a China, que ellos son uno de los principales compradores. O sea, correcto. Nosotros no tenemos petróleo venezolano aquí, ¿verdad? No, actualmente no. Ya no. Pero antes había entonces otro negocio. Venía el barco, se anclaba y decía, no, nosotros tenemos un sludge, que es el residuo de aceite y de las calderas de los barcos. Ah, sí, pues está bien, sácalo y quémalo. Pero entonces lo sacaban, y cuando nosotros mandábamos al SECON a analizarlo, en un laboratorio daba que era sludge, pero en el otro daba 99% combustible. Epa. Gasoil. Oye, son tremendos. ¿Qué decía Martín? Entonces, ya todo eso, gracias a Dios, está bajo control. No, la verdad es que a nivel local hay varios monstruos que enfrentar en la industria, en el comercio, ¿verdad? Correcto. Aparte Y aparte de de la los precios, gasolina. aparte de los precios. Los precios es una tarea bastante fuerte. Sí, yo quisiera recatar lo que decía el ministro. La verdad, y antes que nada, gracias por la oportunidad. La verdad es que nosotros, bajo el liderazgo del presidente Abinader y la visión del ministro Bisonó, tuvimos desde el día 1 un plan muy claro con respecto al tema de esos 4 grandes ilícitos que la ley 1719 recoge. Y es que sabíamos que había que mirar todo ello en 3 dimensiones. Primero, en el caso de los medicamentos y los cigarrillos y el alcohol, hay un delito de salud que es evidente. Hay una afección al consumo humano en caso de que sean productos que no tengan no tengan el mínimo necesario para la ingesta o para el consumo humano. Pero hay definitivamente también un golpe muy fuerte a las recaudaciones nacionales. Obviamente. Y en adición a ello hay una competencia desleal. No perdamos de perspectiva que por cada producto que se comercializa de manera clandestina o irregular,
se desplaza uno de la industria nacional, se desplaza uno del comercio formal y manda una señal muy perniciosa, y doña Vilma quizás puede con muchísima más precisión que yo abonar la parte referida al clima de inversión, al doing business en la República Dominicana, porque definitivamente cuando en el mercado doméstico no se respetan las reglas, nadie va a venir a invertir en la República Dominicana, a ningún país, a ninguna jurisdicción. Y eso dio al traste con que tomara cuerpo la propuesta del ministro de fortalecer las competencias del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles. El ministro llevó al despacho del presidente una propuesta de ampliar las competencias del SECOM para que también tuviese atribuciones operativas en la persecución de otros 3 grandes ilícitos, que es lo que le he mencionado precedentemente, que son alcohol, medicamentos y la parte referida a los cigarrillos. Cigarrillo y tabaco. Sí. Eso dio también como consecuencia, cuando teníamos la crisis de las muertes por metanol, que como me dice el ministro siempre, quizás no lo recordamos hoy con tanta intensidad, pero queridos amigos, los muertos por alcohol adulterado en República Dominicana en el 2020 competían con el COVID. Sí, exacto. Yo me recuerdo en los picos más altos hubo más muertos por alcohol adulterado, por intoxicación con alcohol. Imagínense cuál era la situación en aquel momento. Compitieron con los muertos los accidentes también. Sí. El ministro de Industria, el señor Bisonó, decía hace unos días que felizmente tenemos 3 años, camino a 4, donde no hay un muerto en el país por alcohol adulterado. Y eso se expresa de manera general, pero de manera específica es lo mismo que decir que no hay ninguna mamá llorando a un hijo porque se le murió por alcohol adulterado. Tiene un impacto dramático. Sí. Yo creo que es algo verdaderamente paradigmático. Y eso ha sido como consecuencia de un plan, como les decía en principio, cohesionado entre todas las dependencias del Estado. Y eso ha dado resultado a que las ponderaciones favorables de la comunidad internacional, y esa es la verdad. Sí. Aquí todas nuestras dependencias, a partir de esa iniciativa que se desplegó de tener 2 mesas, por un lado, una mesa de importación y colocación de esa materia prima, porque se atacó en un origen los precursores para hacer el alcohol adulterado, sí. Y por otro lado, la comercialización ya del producto irregular terminado. La red local aquí de eso. Correctamente. Ahora, una pregunta, perdón, Wandy, que iba a hacer. Ahora que te refieres a doña Vilma, si vemos que está produciéndose un gran flujo de inversiones de todo tipo extranjeras para la República Dominicana, ¿qué tipo de cuidados, doña Vilma, qué tipo de controles tiene el Ministerio de Industria y Comercio para evitar que, así como hay intentos de ilícitos en ciertos productos, también los pueda haber en patentes o en credenciales falsas de empresas fantasmas que vienen a instalarse y también a lo mejor vienen a fomentar operaciones de lavado de activos y todo eso? ¿Cómo ustedes cuidan esa parte de la salud financiera de la... Muchísimas gracias, don Miguel. Wendy, un placer estar aquí en compañía del ministro y de mi colega Monchi Pérez Fermín. Basado en esa experiencia justamente de la mesa de ilícitos y la ampliación a este tipo de productos regulados, junto con la Procuraduría creamos, y el liderazgo del ministro Bisonó, bajo un decreto dictado por el presidente, el Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual. Muchas veces nos olvidamos de que en un proceso como esto hay una serie de reglamentaciones y derechos que hay que proteger, que va vinculado a la inversión que mencionaba Monchi hace un ratito. Ese Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual está conformado por unas 18 instituciones que intervienen en todo el proceso de esa cadena de valor, de creatividad, protección, difusión de los valores que las empresas y los individuos ponen al servicio de todo el comercio. Ahí están muchas de las instituciones que están en la mesa de ilícitos, pero también hay otras como Orevado, que es la Oficina de Agricultura para nuevos vegetales o creaciones, certificaciones y todo eso. Está ONAPI, ONDA, etcétera. Está aduanas, en fin, las instituciones que forman parte de
la cadena de valor de la propiedad intelectual. Eso nos ha permitido varias cosas. Uno, para la inversión extranjera, esto es muy valioso. Este ejemplo, como decía el ministro, hoy somos ejemplo con estos casos en toda América Latina. Y es lo que juntos nos ha permitido salir del informe que mencionaba el ministro. ¿Y qué han detectado ustedes, por ejemplo, con esas tareas? ¿Qué han podido frenar o impedir? Bueno, estamos en este momento, uno, salir de la lista del 301, 28 años más tarde. Sí. 28 años más tarde. La lista negra. Y tenemos 2 años fuera de ella. Eso es lo primero. Que los mismos Estados Unidos nos ponen de ejemplo en toda la América Latina como una buena práctica, lo que hemos estado haciendo entre estas 2 áreas. Tercero, el hecho de que ahora toda esa falsificación, tú hablabas de otros sectores, ustedes saben que hay una gran falsificación de productos de consumo, carteras, zapatos, tenis, todo ese tipo de uso masivo. Película. Bueno, películas, videos, sí, también. etcétera. Sí. Todo eso está siendo ahora, desde hace un año, perseguido con más, yo diría que con más planificación, organización y coordinación entre las instituciones del Estado. Y Es decir, resultado contundente de Ay, justicia. ahí voy. Estamos ahora ya destruyendo mercancía que antes se guardaban en los almacenes de aduanas porque los interesados no hacían una acción, pero eso es un daño al Sistema. Público, Al público, al consumidor. sistema, como dices tú. Entonces, Muy la Procuraduría ha asumido la persecución y tenemos juntos la destrucción de cantidad de productos falsificados. Como decía el ministro, la señal, la piratería en señales de televisión, radio, etcétera, está siendo perseguida de una manera cada vez más contundente. Pero todo eso es el resultado de esta coordinación interinstitucional con miras a proteger los derechos de los verdaderos dueños. Eso permite que en materia de inversión, aquellos que quieren venir al país sepan que sus derechos, no solo patentes, la patente siempre se ha protegido. Hay paz social, pero no es un paraíso tampoco. Correcto. Es un paraíso para hacer tramposería. Exactamente, hay un esquema de protección y un esquema de persecución que no queda impune cuando estos derechos son violados. La verdad es que es una lucha constante la que ustedes libran, por mantener esa pulcritud en el comercio y esa competencia limpia y atraer las inversiones. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con doña Vilma Arbaje con los tratados.